Ante todo, pues tengo que dar las gracias a Dios por estar aquí participando de esta evangelización, porque en la diócesis de Alcalá de Henares, donde se ha hecho un envío de un obispo, porque eso es el sello de la Iglesia sobre nosotros, que nos ha enviado, pues como Jesucristo envió a los 72 discípulos en aquel entonces, cuando él estaba fundando la Iglesia Católica. Esto para mí es una gracia muy grande, una alegría muy grande, y según vaya hablando pues me sigue dando cuenta, porque pues dentro de mi hermano aparentemente estamos todos hechos una castaña, cansados, pero por dentro pues es una alegría muy grande y muy inmensa por lo que esto significa, porque esto significa en mi caso el triunfo de Dios en mi alma, que no solamente me ha salvado, porque para mí es una experiencia de salvación, sino que además cuenta conmigo entre los suyos para ahora poder llevar el Evangelio y su palabra a otras personas que no le conocen, o a personas que como yo en algún momento de su historia pues han dejado la Iglesia, la han abandonado y han olvidado lo importante y la grandeza que tenemos dentro de la Iglesia Católica y en los sacramentos, porque no le han dado importancia a eso que han hecho. Eso fue un poco lo que me pasó a mí, que en un momento de mi vida pues yo tengo una serie de heridas en las que llega un momento de crisis espiritual, y en esa crisis espiritual yo comienzo a abrir una serie de puertas. Yo estaba buscando mi vocación cristiana, estaba buscando a ver dónde Dios me quería dentro de la Iglesia. A ver, yo he sido, desde los 7 años rezaba, he tenido experiencia de Dios. Con 9 años hice la primera comunión. Me leía todos los libros religiosos de mis hermanas, de los testigos de Jehová, todo lo que hablara de Dios yo me lo leía, porque yo tenía sed de Dios. Yo sabía que existía alguien que había creado el mundo, porque los hombres humanos éramos incapaces de crear algo tan grande como era la naturaleza. Y yo era una admiradora de la naturaleza. Con 7 años yo ya tenía ese discurso en mi cabeza. Y con 9 años recibí la primera comunión, recibí a Jesús, fui muy consciente de a quién recibí, y a los 19 años yo ya era catequista en mi parroquia, y a los 20 y pocos me fui de misiones a Bolivia un verano. Es decir, yo he tenido experiencia de la Iglesia, he tenido experiencia de Dios personal y he tenido amistad con Él a lo largo de mi vida. Pero hay un momento de crisis espiritual en el que yo abandono todo eso porque pienso que Dios me ha rechazado. Y entonces dentro de mi corazón hay una bomba atómica que explota y digo, bueno, pues si no le puedo dar mi corazón a Dios, entonces contra Dios. Y empiezo a investigar sobre sectas satánicas con la intención de entrar en alguna. Porque había tanto odio en ese momento en mi corazón hacia Dios y hacia la Iglesia, que tomo la decisión de querer destruir todo eso que yo había perseguido, todo eso a lo que yo había pertenecido, de alguna manera, ¿no? Porque si no me admiten, era lo que yo sentía, pues fui contra ello y ya está. Pero Dios es tan bueno que aunque uno tome decisiones como esa, pues a veces no te deja obrar tanto como tu corazón quiere obrar. Y se iluminó dentro de mí una luz roja que me dijo, no cruces este umbral. Gracias a Dios no encontré ninguna secta, solamente indagué por internet, estuve escuchando música satánica, eso sí. Me miré varios blogs sobre ese tipo de temas. Pero ahí quedó la cosa, porque ahí ya me doy cuenta de que qué me está pasando. Entonces yo busco ayuda dentro de la propia Iglesia y ya empezó un camino otra vez de retorno. Y esa fue mi primera crisis. Y ahí es donde abro la primera puerta y a partir de ahí empiezo a sentir, claro, la influencia del demonio.
porque yo de alguna manera ya me había puesto en sus manos, ya le había abierto una puerta, y cuando uno le abre una puerta con el pecado al demonio, lo que estás haciendo es que le estás haciendo una invitación a que entre en tu vida. Entonces hay un segundo periodo en mi vida donde vuelvo a entrar en crisis. Y esta vez lo que ocurre es una apostasía gradual que cada vez yo la voy haciendo un poquito más consciente y llega a un punto en el que yo realmente sé que estoy renunciando a que no quiero nada con la Iglesia, no quiero nada con Dios, no quiero nada con los sacramentos. Y esto que parece una tontería y que es una decisión que muchas personas tomamos en nuestra vida, a veces de forma casi inocente, porque no medimos las consecuencias que eso puede tener, pues en mi caso tuvo unas consecuencias muy graves y es una gracia de Dios que Dios me permitiera ver esas consecuencias, porque si no yo hubiera caminado en esa dirección. Y bueno, no está de moda hablar de estos temas, pero sé que entonces yo me habría condenado, porque caminaba hacia la muerte. Es decir, fijaros, en estas flores que tengo aquí detrás, si yo tomo una flor y la arranco de su planta, la quito su raíz, la pongo en un vasito de agua, me dura viva unos cuantos días, aparentemente está viva, pero esa flor ya está muerta, porque la he separado de sus nutrientes, que es la tierra, que los toma a través de la raíz, a través del tallo, sube por las ramitas y llega a esa flor, y esa flor puede dar fruto cuando está en su planta. Pero si esa flor la mantengo ahí fuera de su planta, me va a durar viva aparentemente unos días y se va a marchitar enseguida. Es decir, no va a poder dar el fruto que estaba llamada a ser y vive una vida aparente, pero ya está muerta. Eso nos sucede a nosotros cuando nos separamos de Dios. Nos arrancamos de la raíz profunda que da plenitud a nuestra vida, que da el sentido a la vida, que es quien nos nutre, no solamente nos mantiene vivos en el universo, sino que es el que nos da todo, lo que es el sentido de nuestra vida. Y de él provienen todas las bendiciones. Entonces yo cerré la puerta a toda bendición de Dios, porque lo hice muy consciente. O sea, yo era muy consciente de que ya le decía a Dios, no quiero nada contigo. Fui como el hijo pródigo que le dice a su padre, papá, dame toda mi herencia, que me voy de casa y me voy a vivir mi vida fuera de la tuya, donde tus leyes, tus órdenes, tu gobierno no me alcanzan. Porque yo quiero vivir mi vida a mi manera y gastar mi herencia como me dé la gana. Esto es un engaño que muchas veces nos hacemos las personas, y yo me hice este engaño de querer vivir esa independencia como esa flor sin la raíz, de voy a vivir mi vida tranquilamente, pero sin Dios y sin la Iglesia. ¿Por qué llegué a esto? Bueno, pues porque me cansé de ser buena, me cansé de la cruz, me cansé y simplemente dije, esto ya no es para mí, lo dejo. Porque yo quiero una vida donde ser feliz, donde ser plena, y lo único que recibo es sufrimiento, lucha, porque en el mundo soy el bicho raro, y dentro de la Iglesia pues yo me sentía un poquito como la oveja negra, ¿verdad? Al lado de otro, pues joder, otros eran pues, más virtuosos, más santos. Entonces estaba ahí como en un punto intermedio donde no me terminaba de situar. Entonces dije, pues voy a ser del mundo y ya está, de a mi manera. Y te subes a esa moto, la pones en marcha, la pones a 1000 por hora, y uno sube una moto saltándose todos los semáforos en rojo, pues fijaros, ¿no? Te puedes estrellar y te puedes llevar por delante a nadie, a mucha gente, pero en este caso no me llevé a nadie por delante, pero yo sí que me estrellé. Y quiero hacer aquí un pequeño inciso, porque antes de avanzar con mi testimonio me quiero parar en lo que es la Iglesia, que es lo que nos va a servir a nosotros como evangelizadores, ¿no? Porque la Iglesia no solamente es una familia,
es un pueblo, es una nación santa, hecha de sacerdotes. Estamos llamados para ser sacerdotes junto con Cristo, el sumo sacerdote. No es un pueblo cualquiera, no es una nación cualquiera. Y estamos llamados a expandirnos por el mundo entero, porque nosotros, al formar parte de la Iglesia, Dios lo que ha hecho con nosotros es que nos ha convertido en custodios de todas las gracias y tesoros que brotaron de su herida estando en la cruz, cuando entregó su vida al Padre por la salvación nuestra. Ahí brotaron todas las gracias y riquezas que tenemos en la Iglesia Católica. De ahí brotan todos los sacramentos. De ahí brota absolutamente todo lo que nos nutre y nos da la vida. Y ese tesoro no solamente es para nosotros que lo conocemos, ese tesoro Él lo dejó brotar y lo dejó salir para toda la humanidad, de todo momento histórico, de toda cultura, porque es para todo hombre y para toda mujer, porque Él vino a eso, a rescatarnos, a darnos su vida, a entregarnos su vida para que nosotros tuviéramos vida, porque sin Dios no hay vida. Sin Dios, cuando tú te apartas de Dios, como yo me aparté, lo único que hay es maldición. Y cuando la maldición entró en mi vida, eso tuvo una repercusión. Y la repercusión es que, en mi caso, experimenté en mi propio cuerpo todas las manifestaciones que la Iglesia Católica llama posesión demoníaca. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo, al dejar atrás todo lo que yo era, todo lo que yo he vivido, o sea, fijaros, a ver, la comparación es que si yo cojo una piedrecita y la tiro desde esta altura, cae al suelo a esta altura. Pero si yo me subo a lo alto de esta iglesia, la tiro desde ahí arriba, entonces la piedrecita cae todavía mucho más profundo. Y si me subiera desde una avioneta arriba del todo y la tiro desde ahí, la altura a la que cae es todavía mucho más profunda. Es decir, cuantas más gracias hemos recibido y más conscientes hemos sido de eso que se nos daba, es decir, cuanto más nos ha levantado Dios, si luego caemos, la caída es mayor. Es decir, la culpa, por así decir, es mayor. Creo que se entiende esto. Entonces, en mi caso, pues yo había despreciado toda esa riqueza que tiene la Iglesia, que custodiamos. Entonces, yo era consciente del valor que tiene la misa. La misa, si aquí estamos ahora mismo en un templo, pues podríamos quitar absolutamente todos los adornos que hay aquí. Porque lo más importante que hay aquí adentro es el altar. Porque allí donde se levanta un altar es donde se puede hacer el sacrificio que Cristo hizo cuando Él estaba en la cruz entregándose al Padre. La misa es eso, el recordatorio de aquel sacrificio que Él hizo para entregarse al Padre, para darnos a nosotros la vida. Y nosotros con Él pues somos sacerdotes, porque ofrecemos nuestra propia vida en ese momento en el que Él se entrega para que el sacerdote lo eleve al Padre junto con la sangre de Cristo, que es el que da significado y plenitud a nuestras obras vivas, o sea, a nuestras obras buenas, perdón, y de esa manera son obras vivas. De lo contrario, seríamos como esa pequeña flor arrancada que ya está muerta, serían obras muertas, incluso aunque fueran obras buenas, porque lo hemos separado de su esencia, de su raíz, de su ser. Bueno, y así con todo, iré luego a lo mejor si da tiempo a hablar un poquito más de las otras cosas, pero voy a explicar ahora porque muchos no entenderéis. ¿Y qué es eso de tener posesión demoníaca? Bueno, pues es toda una serie de síntomas y de manifestaciones que el mal obra en tu propio cuerpo. Si yo había sido antes templo del Espíritu Santo, al quedarme vacía,
al hacerle la invitación a través de mi pecado, ¿no? Porque yo abrí muchas puertas, probé muchas cosas, dije voy a hacer lo que me da la gana, tranquilamente, y encima sin la protección de los sacramentos, porque ya no iba a confesarme, ya no iba a misa, ya no hacía oración, lo fui dejando absolutamente todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo me había quedado completamente vacía y en ese caso pues yo había abierto puertas a través de una serie de cosas, porque también había probado cosas de la nueva era, porque me invitaban aquí que si ahora vamos a convocar a no sé qué ángeles, y yo mañana iba a que sea la cienciología porque me invitaban a no sé qué, ahora vamos a hacer no sé qué de energías. Es decir, que aunque yo solamente iba a probar para curiosear, por si me estaba perdiendo algo, pues tú ya estás abriendo puertas. Y hay un pecado muy grande que tiene que es casi lo peor que podemos hacer, que es caer en la idolatría. Y podemos caer en la idolatría de muchas maneras, casi sin darnos cuenta. La idolatría no es solamente que me cambio de religión y ahora pues tengo otro Dios, sino que cualquier cosa se puede convertir en mi ídolo. Puede ser el dinero, puede ser el placer, puede ser la búsqueda de poder, puede ser cualquier cosa a la que yo me aferre y que la pongo por encima de Dios y la convierto en mi Dios, y entonces la convierto en mi centro y toda mi vida gira alrededor de eso. Entonces ahí ya estoy cayendo en la idolatría. Y la idolatría es convertir el templo de tu cuerpo pues en templo de otros dioses. ¿Y quién va a entrar entonces ahí? Pues está abierto pues, a toda clase de espíritus malignos, a los que llamamos demonios, que son los ángeles caídos, y que tienen mucho interés en convertirse ellos en dioses y en ídolos, porque ellos quieren ponerse en el lugar de Dios. Tienen envidia a Dios y a nosotros nos odian como criaturas especialísimas de Dios. Bueno, pues empecé a tener todas las manifestaciones de la posesión. Todas las manifestaciones, las más anecdóticas, pues son, bueno, pues cuando yo al intentar entrar en alguna iglesia, porque aunque yo había dejado la iglesia, pues una vez tuve que ir a una misa de difuntos, entonces ya al entrar me di cuenta que me encontraba a disgusto, que la persona que tenía al lado me daba grima, que el cura me daba asco. Es decir, ante lo religioso, ante lo sagrado, pues yo sentía una serie de cosas que me revolvían por completo el estómago y me daban un asco tremendo, hasta el punto de que me tenía que salir de un templo. O sea, no aguantaba dentro porque del asco que me daba, de las náuseas que llevaba Santo. Entonces los primeros síntomas fueron esos, ¿no? El rechazo de lo sagrado, pero hasta tal punto que si pasaba por delante de una Biblia, aparte de que me venían ideas de darle un puntapié o tirarla por la ventana, pues me daba tanto asco que no era capaz ni de acercarme ni para eso. O sea, prefería tenerla como lejos. Era incapaz de abrir una Biblia y poder leer. Era incapaz de recitar el Padre Nuestro, como lo sé desde pequeña. O sea, era como que se me bloqueaba la garganta, como que se me borraba de la memoria, porque era incapaz de poder recitar una oración. Las imágenes de la Virgen, pues me daban ganas de escupirla, de romperla, de tirarla por la ventana. O sea, las imágenes religiosas eran eso, me daba una grima, un asco tremendo, terrible. Entonces no os digo ya, por eso, al entrar en una iglesia y estar en misa, y según va avanzando la misa, en el momento de la consagración, pues yo caí al suelo, que eso fue lo que pasó la primera vez, y ahí fue donde se manifiesta lo que yo tengo. Porque se manifestaron una serie de personalidades malignas que empezaron a gritar, a dar alaridos, a retorcerme por el suelo como si fuera una culebra. He llegado incluso a reptar, como si fuera una serpiente en el suelo. Entonces, esas personalidades que son malignas y que son demonios, que toman tu voz, que toman tu cuerpo, que toman tu voluntad en el momento en el que estás en el trance, te lo toman absolutamente todo hasta el punto
que si un sacerdote me acercaba a un crucifijo, me lo ponía delante para que yo lo intentara besar, aunque yo quisiera besarlo, mi cuerpo lo que hacía era escupirlo o intentar apartarse de la cruz, evadirla. Si me la ponían en algún punto del cuerpo, llegaban incluso a quemarme. Cualquier reliquia que me acercaran, algún santo, bueno, yo hubiera sido un comprobante de reliquias perfecto, porque allá donde hubiera una reliquia, aunque estuviera escondida, yo percibía que había algo ahí que me molestaba, estaba en ese punto específico, en ese armario. Y entonces, claro, luego comprobabas que en ese armario, en ese punto específico, estaba la reliquia de no sé qué santo. O que alguien había entrado en ese momento con una reliquia en el bolsillo. Y yo eso lo percibía, no porque lo percibía yo, que lo percibía eran los demonios que actuaban en mí, que se sentían violentos y se sentían agresivos contra esa presencia de ese santo que a través de esa reliquia estaba ahí con nosotros. Si se invocaba a un santo, pues también le hacía efecto. Si se invocaba a los arcángeles, a San Miguel, a San Gabriel y a San Rafael, también se ponía disparatadamente energúmeno. Es decir, todo lo santo, todo lo sagrado le hacía reaccionar. De manera, pues eso, brusca, violenta, de ponerse a blasfemar, de hacerme hablar en lenguas. Otra de las manifestaciones, ya más anecdótica, pues en algunas ocasiones me han dicho que he llegado a hablar en perfecto árabe, en perfecto ruso, y hubiera sido aquí con nuestro compañero de París, que hubiera podido tener unas charlas estupendas en francés, porque también he llegado a hablar en francés, perfecto francés, y yo ni sé francés, ni sé árabe, ni sé ruso. Y además, tanto era así que incluso el demonio, la personalidad que se manifestaba en ese momento, podía saber si había una persona que estaba allí que sabía ese idioma y se dirigía a esa persona en ese idioma. Pues eso, entonces con todo esto, en toda esa serie de síntomas, la fuerza que coge en ese momento tu cuerpo, a mí me tenían que sujetar entre 5 personas, 5 hombres, y yo podía con ellos porque los levantaba. Me ponía en posturas completamente anormales, como estar en arco, boca arriba, ponerte en arco con la frente tocando el suelo, y podía estar en esa postura durante mucho rato, con los ojos en blanco, la mirada fija en un punto. Reaccionaba ante cosas pues como lo que lleva la estola del sacerdote, que es una cosa que les da muchísima rabia. Bueno, pues todas esa serie de cosas yo las tuve todas. Pero no me entretengo en decirlas porque ya es como más anecdótico. Porque lo importante es que todo eso a mí me trunca la vida. Porque esas manifestaciones no solamente ocurren dentro de la iglesia o cuando me rezan, sino que todo eso, ese poder que había en mí, esa presencia del mal, me tomaba toda mi vida entera. Es decir, yo no podía trabajar, me empieza a afectar a la salud, porque mi cuerpo empieza a tener una serie de cosas a las que yo, por tanto, voy al médico para que me haga un montón de pruebas, y los médicos pues me decían que estaba perfectamente bien. También me sometí a pruebas psiquiátricas y psicológicas. Lo único que me sacaron fue el déficit de atención con hiperactividad, que ya lo tenía de pequeña. Es decir, que no casaba con todo el conjunto de síntomas que a mí me estaban ocurriendo, pero mi vida en ese momento estaba destrozada. No podía ganarme la vida, no podía hacer nada porque no era dueña de mi cuerpo. Si quería coger este vaso de agua, en lugar de cogerlo, a lo mejor le sacudía un golpetazo o me tiraba una hora intentando cogerlo. Y mi vida se convirtió durante casi 5 años en simplemente intentar sobrevivir
a eso y me moriré en el intento. Y yo hubiera muerto, efectivamente, si Dios no empieza a actuar también de manera extraordinaria, en la que me pone una serie de personas que me empiezan a ayudar y son las que me ayudan a poder ir a los sitios donde me pueden rezar, donde puedo recibir las gracias de Dios. Es decir, me llevaban a la adoración con el Santísimo, me ayudaban a soportar la misa, porque si no yo salía corriendo. Y en la medida que yo fui cogiendo fuerza, porque empecé a tener liberaciones, pues empezó la batalla espiritual en la que me vi envuelta, que ya os digo que duró 5 años. Y esta batalla espiritual pues es la batalla que en realidad se da en los cristianos. Lo que pasa es que no la vemos, es invisible, no nos damos cuenta, pero a mí se me permitió poder verla y poder sentirla y experimentarla desde dentro. Y por eso estoy ahora contándola, porque si no, no la conocería. Esa batalla espiritual se convirtió en una batalla campal a vida o muerte. Pero o ganaban ellos o ganaba yo. Es decir, ganaba Dios en mí para ganarme a mí. Porque hay un momento al principio de todo esto en que yo todavía no me quería convertir. Pero hay un punto en el que ya yo lo estaba pasando tan tremendamente mal que yo empiezo a clamar a Dios su ayuda y tomo la decisión de que quiero volver a Él, que quiero volver a recuperar su amistad, porque veo también cómo Él estaba volcando su misericordia sobre mí, poniéndome esas personas que me acogían sin juzgarme, ese sacerdote que permitió que yo estuviera en su parroquia, junto con otras personas que también aparecieron, que tenían el mismo mal. Y de esa manera yo no quedé fuera de la iglesia, sino que quedé integrada, porque había una serie de personas que nos acompañaban y nos ayudaban y nos sostenían en esta problemática que teníamos tan grave. Porque si yo al principio no era capaz de rezar el Padre Nuestro, imaginaros lo que era intentar ir a misa un domingo. La parroquia que hay al lado de mi casa está a 5 minutos de mi casa. Lo único que hay que subir es una pequeña cuestecita. Pues desde que hacía la intención de hoy es domingo, voy a ir a misa, hasta que llegaba a la puerta de la iglesia, era como subir el Everest. Porque había como una fuerza que se oponía a ello. Mi cuerpo pesaba como si tuviera 50 kilos encima de una mochila atrás. Me empezaban a dar náuseas, dolor de cabeza, unos dolores de cuerpo tremendos. Y según iba avanzando y me iba acercando a la iglesia, los dolores iban a más, las náuseas iban a más. Y a veces cuando llegaba a la puerta, encima había algo en mí que hacía que me diera la vuelta y me iba en dirección contraria. Así que cuando ya empecé a conseguir poder llegar hasta la puerta y entrar dentro, la lucha ya se convirtió en ahora quédate hasta que termine la misa. Cuando conseguía eso, pues la mayoría de las veces entraba en trance, con lo cual me la pasaba en el suelo, con los demonios manifestándose. Es decir, que eso que en la vida ordinaria a veces nos cuesta, el ir a misa, el rezar, que voy a ir a confesarme, que nos cuesta, pues en modo extraordinario ni os digo lo que cuesta, porque ahí ya tienes la oposición del otro que ha tomado tu vida, ha tomado tu cuerpo y te está haciendo la contraposición frente a frente. Pero en medio de todo esto, pues experimenté esa misericordia del Señor, porque también Él, de manera extraordinaria, iba acomodándome pequeños abrazos y pequeñas caricias para poder sostenerme y que yo tuviera fuerza para esos momentos de combate. Claro que el otro también se vengaba, porque el día que conseguí besar un crucifijo, la venganza fue terrible. Y ahí empezaron las venganzas. Porque en el momento en que yo empiezo a ir a exorcismo, el exorcismo en sí ya era una batalla tremenda porque mi cuerpo después quedaba hecho polvo como si hubiera caído desde un quinto piso.
y ya no era capaz ni de conducir ni de hacer otras cosas, por eso me tenían que llevar y traer. O sea, yo a lo mejor él podía ir conduciendo incluso, aunque ha habido veces que estaba a punto de salirme de la carretera, porque empezaba a entrar en semitrance y ya eran como me quedaba como en blanco y no veía el coche que me venía de frente, me daban como ganas de girar el volante en dirección contraria. Entonces era peligroso, llegó un punto en que ya no pude ni conducir. Y a lo que era la vuelta después de un exorcismo ya me tenían que llevar porque yo ya quedaba hecha una patata frita. Entonces, si no hubiera sido por otras personas que eran los que me llevaban, los que me traían, los que me sostenían, es decir, sin la ayuda de la comunidad, yo no habría salido adelante porque yo no habría podido ser constante en todas estas cosas. Porque luego empezaron también la batalla de los tormentos espirituales, de los tormentos psicológicos, y ahí donde únicamente me pude agarrar fue a los santos. En mi caso pues me agarré mucho de Bantuán, el cardenal Bantuán, porque había vivido la persecución, y de otro jesuita que también vivió la persecución. Entonces yo empecé, cuando ya podía rezar. Os digo que esto fue un proceso de liberación poco a poco, donde hubo algunas conquistas y según vas avanzando y vas pudiendo hacer pequeñas cosas, pero con esfuerzo, yo las iba haciendo. Entonces cuando yo ya podía rezar, entonces empecé a rezar a estas almas y a dialogar con ellos. Eran los que me sostenían y me daban consuelos, intercedían por mí, porque para mí eso era pues casi como una persecución religiosa. O sea, yo experimentaba como si alguien te mete en una trinchera en medio de una guerra llena donde te caen bombas por todas partes, con lo cual ni duermes, ni comes, ni descansas, y encima te secuestran, te meten ahí entre cuatro paredes, te atan, y de vez en cuando vienen tus enemigos a reírse de ti, a pegarte palizas, y nadie sabe que tú estás allí, nadie puede venir a buscarte, y estás en esa situación y tienes que sobrevivir. Entonces, pues yo elevaba mi oración a estas almas, porque como habían vivido cosas parecidas, eran los que me podían dar consuelo y me podían entender. Entonces, ellos son los que me ayudaron a no perder la cordura durante todo ese tormento espiritual y psíquico. Bueno, y os voy a contar, ya no me voy a enrollar más, y sí que os voy a contar una cosa muy bonita. Podría contar muchas cosas, de cómo la Virgen actuaba, de cómo los ángeles actuaban, pero os voy a contar una de las más bonitas que siempre cuento, que es cómo el Señor se hacía presente en la Eucaristía, en el momento de la adoración. Y es que tenemos la suerte de que los cristianos no adoramos un trozo de pan. Es una persona viva, resucitada, es Dios en cuerpo, alma, espíritu. Él está ahí, es el mismo Jesús que hace 2000 siglos, no sé cuántos siglos, caminaba por las calles de Jerusalén y curaba a los enfermos y decía que los niños dejad que los niños se acerquen a mí. Es el mismo Jesús que liberaba a las personas posesas de los espíritus malignos que tenían. Y aquí no confundamos, porque la Biblia, la palabra dice muy bien, distingue entre lo que es curar a los enfermos y lo que es liberar a los posesos. Y en los evangelios de San Lucas, que era médico, ni más ni menos, un erudito en letras, que él, todo lo que escribe, él busca información, es decir, fue todo un estudio periodístico lo que él hizo al escribir la palabra de Dios y dejar ahí escrita la vida de Jesús. Él investiga, pregunta, comprueba, él es médico. Como médico de aquella época sabían distinguir perfectamente lo que venía de los espíritus malignos y lo que venía de una enfermedad común. Esa distinción ya está ahí. Y a Jesús se le conocía como que tenía un poder exorcístico extraordinario y que ese poder pues solamente puede venir de Dios. De hecho, por eso le culpaban de que expulsa a los demonios con los propios demonios.
porque creían que él hacía esa magia, ¿no? Porque era lo que normalmente se hace en el mundo. A veces el poder exorcístico es porque estás utilizando a los propios demonios para expulsar a otros, pero el poder que tiene Jesús es el poder de Dios, porque Él era Dios, y nos lo muestra de muchas maneras. Y ahí está todo eso, ¿no? Para que creamos y para que nos demos cuenta de la importancia que es el pecado y lo que es la vida de la gracia, y que un alma sin vida de gracia pues se queda totalmente muerta, y además pues pueden venir los espíritus a coger. Me he perdido un poquito el hilo de lo que quería decir. Lo de la Eucaristía. Pero lo de la Eucaristía, eso. La Eucaristía. Entonces es el mismo Jesús de aquel tiempo. Entonces, cuando el sacerdote me ponía la Eucaristía delante, los demonios le reconocían, llamaban Yeshua, y empezaban a meterse con él. Pero hay una anécdota muy bonita de un sacerdote que viene de Brasil, que viene a España, a mí me llevan allí con él, y hay un momento en el que él pasa con el Santísimo, y según se pone a mi altura, yo lo que sentía adentro es que los demonios tenían mucho miedo, me estaban poniendo en tensión y me querían sacar de allí. Entonces yo estaba mirando a ver por dónde me podía escapar. Entonces cuando se pone a mi altura, la custodia le empieza a temblar en las manos, le parecía que lo estaba haciendo el aposta, se le movía, estaba en tensión. Y yo en ese momento pensé, digo, madre mía, digo, le va a salir la custodia de las manos así disparada y me va a venir, me va a dar así en la cabeza. Y según estaba pensando eso, yo estaba pensando, ¿y eso será posible que se pueda dar? Siento como una fuerza, como una ráfaga de viento que sale de la Eucaristía, del centro de la Eucaristía hacia mí, me pega un golpe, me tira al suelo, caigo en trance, en manifestación. Se ponen a dar alaridos, yo pensando en la gente, digo, se habrán salido ya todos corriendo porque estarán todos acojonados. Y porque yo era muy consciente en muchos momentos, había momentos en que perdía la conciencia, pero otros momentos tenía una especie de semiconsciencia, es decir, te estás dando cuenta de lo que pasa alrededor, aunque estás un poquito más para allá que para acá. Y hay un momento en el que el sacerdote está rezando a mi lado y dice, va a salir. Y en ese momento se me dobla, se me incorpora la espalda totalmente en arco, o sea, tuve una levitación. Lo único que tocaba el suelo con mi cuerpo eran los talones de mis pies. Todo lo demás estaba en arco, la cabeza del revés, mi cabeza no tocaba el suelo, mis manos no tocaban, totalmente caídas, no tocaban el suelo, mi espalda no tocaba el suelo, ni nada tocaba el suelo, solamente los talones, sin hacer ninguna fuerza, como si una cuerda tirase de mí, y estuve como 15 segundos, 20 segundos así en esa postura en el aire, caigo, vuelve a suceder por segunda vez, levito, vuelvo a caer, y en la segunda caída yo había tenido una liberación muy grande, una de las muchas grandes que tuve. Entonces hay un antes y un después. Pero para este sacerdote le marcó mucho, porque él, lo que luego me contaba después, es que él había sentido que cuando llevaba al Señor en sus manos, el Señor tiraba de él, porque quería ir hacia mí. Entonces él miraba a ver a qué persona quería ir, claro, le tiraba hacia mí, le llevaba hacia mí, y que entonces él tenía que sujetarle, porque casi se le escapa de las manos. Es decir, que lo que yo había sentido desde mi perspectiva, él lo experimentó desde la suya. Entonces imaginaros lo que es esto, ¿no? Pues uno de esos milagros eucarísticos que no se cuentan porque no se puede fotografiar, pero los que estábamos ahí somos testigos, sobre todo el que lo vive en primera persona, que es el que lo experimenta. Entonces, pues eso, que sé, sí. Sí. Has dicho antes que tú detectabas a las reliquias, pero por ejemplo, si en la habitación había una persona que estaba parecida de Dios, aunque esa persona no te lo comunicara, tú también te sentías incómoda por esa persona.
Yo me sentía incómoda con cualquier persona que fuera, por ejemplo, sagrada. Si era un sacerdote y no iba vestido de sacerdote, yo sabía que había algo en él, o que era misionero, que era catequista, o que, aunque no supiera exactamente qué, esa persona me molestaba. Y sí que me llegó a pasar con los niños bautizados. Cuando yo estaba en trance, en semitrance, que digo, decir que yo todavía podía estar de pie, pero ya empezaba a entrar en trance, si había cerca un niño que estaba bautizado, me daba repelús. ¿Y tú realmente nadie te había comunicado si ese niño estaba bautizado o no? Para nada. Sí, Silvia, al principio has dicho que en tu primera caída o separación, tú creías, obviamente era falso, pero tú creías que Dios te había rechazado. Sí. ¿Nos puedes contar en qué sentido, por qué, cómo? Porque yo había intentado entrar en la vida religiosa. Entonces, en mi adolescencia, pues yo tuve las luchas que todos tenemos, esas batallas de quiero, pero no quiero, esto sí, pero tanto no. Entonces, hay un punto en mi vida en que yo digo, venga, vale, me voy a entregar, te lo voy a dar todo, voy a hacer el esfuerzo. Entonces, después de hacer ese esfuerzo, cuando en esa comunidad donde yo probé me dicen que no, pues yo sentí que se me caía el mundo encima. Entonces lo experimenté como un rechazo de Dios hacia mí, que tiene mucho que ver con heridas que yo he vivido en mi infancia. Entonces ahí, digamos, que hubo el enlace de las heridas con eso que me acontece en ese momento. No lo supe encajar, como tampoco tuve personas que me hicieran un seguimiento adecuado para yo poder salir de esa crisis, asimilarlo o saber lo que estaba pasando. Entonces yo entro en esa crisis en la que me sucede eso. Cuando salimos a la calle y evangelizamos, ¿crees que, al menos en algunos casos, cuando la gente rechaza muy de plano, aunque no sean personas poseídas, pueden tener ciertas ataduras del demonio, aunque sean de menor grado, que les hacen expresar ese rechazo en bloque? Sí, cuando hay un rechazo en bloque tan radical, puede haber una atadura. A veces está la libertad humana y detrás de la libertad humana, además, ten por seguro que hay algún demonio que está atando eso para que esa persona no se la escape. Es decir, la va a poner todo el repelús que pueda, sin entrar en la parte de manifestación extraordinaria, simplemente a través de la tentación, la de decir, no escuches a esta persona, que te va a comer el coco, porque eso no te interesa, la va a poner disgusto simplemente, y esa persona entonces se va a alejar de eso que le podría ayudar, porque no te va a querer escuchar, se cerra en banda y ya está. No, es un no, y es un no, y es un no. Y si le das una postalita es que ni la va a tocar, por ejemplo. Es verdad que hay gente que rechaza de plano cualquier propuesta religiosa, pero yo me temo que el enemigo actúa dentro, infiltrado en las filas cristianas, y no solo por parte de gente que realmente está simulando lo que no es radicalmente, que es un movimiento pleno, incluso entre personas, voy a decir hasta de oración, de vida sacramental, pero que entre otros bloqueos tiene un mundo muy peculiar hacia la evangelización. Entonces, yo te pregunto, ¿tú crees que este rechazo no lo práctico, no lo teórico, este rechazo tan generalizadísimo hacia la evangelización, sabemos que el mundo es muy contrario a la evangelización, de alguna manera se puede explicar en parte, aparte de confusionismo, de pereza, pero que en gran parte yo veo una especie de atadura interna parcial que no nos impide recibir sacramentos, pero hay una atadura muy generalizada, muy extendida en la iglesia militante actual
que les impide salir a testimoniar a los desconocidos, que les da un miedo a testimoniar a Jesús? ¿Hay alguna acción diabólica? Yo lo que veo es que hay como un todo. He hablado antes de una guerra espiritual, una batalla espiritual, que se viene dando en el mundo, desde que el mundo es mundo y desde que Dios pone al primer ser humano, aquí a Adán y a Eva, en el mundo, los primeros seres humanos. Ya ahí se da la batalla espiritual con el pecado original, donde la serpiente tienta al ser humano para desobedecer a Dios y separarse de la ley de Dios y además verle como un enemigo. Entonces, ¿qué nos sucede a la Iglesia de hoy en día? Pues que se ha ido enfriando en la fe, nos hemos ido alejando de la formación que nos ayuda a comprender nuestra fe y, por tanto, si yo no conozco a Jesús, no me puedo enamorar de Jesús y tampoco puedo tener experiencia de Jesús. Y si yo no conozco la importancia y lo bonito que es la confesión, el acercarme al sacramento de la confesión, la maravilla del perdón de Dios, que es donde Dios, el corazón suyo se abre desde la cruz y me está derramando la gracia de su misericordia para limpiarme, para sanarme y para liberarme de la esclavitud del pecado, y que yo tenga la fuerza de renunciar al pecado en mi vida, y con esa renuncia yo estoy renunciando también la acción que el demonio puede hacer en mi vida. Si yo me alejo de esas cosas progresivamente, como ha ido haciendo la Iglesia en los últimos 30 años o más, ¿qué pasa? Que entonces, ¿a quién le interesa evangelizar la propia fe, que ya es vana, es vacía, superficial y que se ha quedado en rezo 2, 3 oraciones? A lo mejor voy a misa cuando solo me apetece, comulgo cuando me da la gana porque ya ni me confieso, porque ya he perdido la noción de lo que es el pecado y ya he entrado en la conciencia laxa o en la acedia, ¿no? De no rezar, no preocuparme ya de leer la palabra, de cómo es mi fe. Es decir, entonces, ¿cómo me voy a preocupar del hermano que está lejos si yo mismo estoy lejos y estoy frío, aunque yo me crea que estoy dentro? Y lo que ahí nos sucede es que somos como esa flor arrancada en la que hemos perdido, ya no estamos sujetos a la raíz y de alguna manera seguimos ahí en el florero, muy bonitas, pero la savia ya no tiene vida. Entonces no le puedo transmitir esa vida a nadie, ni tampoco me apetece hacerlo, no ya te digo salir a evangelizar como estamos haciendo nosotros, sino ni siquiera con el vecino que tengo al lado, o con mi propia familia, mi propio hijo, mi propio esposo, mi propia esposa, o el compañero de trabajo, porque no me sale, pero no me sale porque no lo tengo. O sea, una planta de plástico que no tiene savia, pues es ornamental, pero no es como una flor de verdad que sí que tiene savia. Entonces eso es lo que nos ha sucedido. Entonces ahí sí que podemos decir que el enemigo ha ganado la batalla de hacernos creer que ya lo santo no existe y que hemos ido como desacralizando todo y dando menos importancia a lo sagrado, incluso al propio cuerpo de Cristo, le damos menos importancia y todo eso entonces lo que hace es que el agua se diluye. Si yo, si un vino bueno le empiezo a echar agua o le echo algún refresco y lo mezclo con otras cosas y le empiezo a echar más agua, al final me quedo sin vino y ese vino está asqueroso. Y encima no transmitimos, porque si se lo intento dar a beber a alguien me va a decir, pero qué porquería me estás dando. Entonces, hemos perdido la fuerza, hemos perdido un poco el alma. No estoy generalizando, pero claro, luego hay cada persona, cada cristiano lo vive de una manera y algunos lo viven muy intensamente y lo viven muy bien. Si queremos ser verdaderamente buenos creyentes, buenos evangelizadores y amar más a Dios,
¿qué don del Espíritu Santo crees que necesitamos más pedir? Todos. Necesitamos pedir. ¿Qué don crees tú que sería más importante? Como Dios tiene una misión para cada uno de nosotros y tiene un plan en su amor, pues yo le pediría, dame lo que tú quieras darme. Dame lo que tú quieras darme. Y yo te pido todo. Yo en principio estoy abierto a que me des todo y luego tú me das lo que tú quieras. Y luego eso que yo recibo, pues hacerlo florecer y hacerlo fructificar. Es decir, yo no me quedaría con uno solo. Cuando el Espíritu Santo nos quiere dar tanto, a Dios le encanta que le pidamos y le pidamos porque quiere almas que le pidan y que quieran coger lo que Él nos quiere dar. Bueno, iba a decir que feliz culpa que nos trajo tal Redentor. Es decir, que en el caso de Silvia, gracias a Dios, gracias a muchos cristianos católicos, a mucha gente que la acompañó, sacerdotes, o sea, es un caso muy bonito de que ha vencido el bien y que ella, o sea, todo esto le sirve para hacer una gran obra a partir de ahora. Vamos, a partir de ahora, ya no sé el tiempo que hace que la haces, ¿no? Pero que es precioso, o sea, cómo ha vencido aquí Jesucristo y bueno, pues eso que decías, ¿no? Es una batalla que también tenemos nosotros, que nos parece que es a poca escala, porque no es tan espectacular, pero es en cada uno de nosotros hay una batalla y el vencer esa batalla proporciona multitud de frutos, ¿no? Y el fruto, vamos, es que se nota muchísimo que están haciendo un gran bien y que aquí, vamos, que ha sido todo para bien. Fijaros el ejemplo del poseso de Gerasa. Qué bonito, a mí es el que más me gusta de todos, porque antes alguien lo dijo Carlos, ¿no? O sea, hay gente que hemos pasado por esto, que prefiere guardarlo en la intimidad. Y hay otras personas, como es mi caso, que nos hemos sentido a dar testimonio de ello. Y el endemoniado de Gerasa también se sintió llamado a dar testimonio, porque él quiso seguir a Jesús y Jesús le dijo, no, vuelve con los tuyos y da testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. Y él no solamente volvió con los suyos, él se fue, dice la palabra, se fue por toda la Decápolis contando lo que había sucedido. La Decápolis, sabéis que eran 10 ciudades. 10 ciudades donde pues había judíos, había griegos, es decir, que ahí es el primer evangelizador que sale a dar la palabra de Dios no a los judíos, sino al entorno que estaba de todos los demás, ¿no? Y eso seguramente que dio su fruto, porque a la hora de que luego los propios apóstoles saldrán más adelante a proclamar la palabra en terreno, no me sale la palabra, no hostil, sino de los griegos, de toda la gente que los gentiles, eso, no me salía la palabra, gracias. Pues ya había una semilla ahí sembrada, ya hubo uno que fue por 10 ciudades hablando de Jesucristo. Entonces, pues es muy importante, el papel que tenemos cada uno en la Iglesia es muy importante, como evangelizadores y como cristianos, y a la hora de sostener a nuestros hermanos cuando se están perdiendo. Y sobre todo, el no tirar la toalla por absolutamente nadie, porque si hubieran tirado la toalla por mí, absolutamente todos los cristianos, me hubieran dicho, bueno, esta, es que solo ha buscado, pues ahora vaya ella. Y nadie hubiera apostado por mí y nadie me hubiera llevado al Señor para que el Señor me salvara, pues ahí habría vencido el demonio. Es decir, Dios no hubiera podido vencer. Si Dios ha vencido a mí ha sido precisamente por todo lo contrario. Y gracias a eso pues yo estoy ahora evangelizando con vosotros dentro de la Iglesia porque me ha devuelto a su rey. Yo tengo una pregunta y aprovecho que tengo el micro. Yo muchas veces
anunciar mucho lo malo y el poder de lo malo. La orden mundial, no sé qué, como haciendo lo malo, que tiene muchísimo poder. Y yo, pues le digo a mi mujer, digo, tú tienes que anunciar a Jesucristo. La frase esa de más vale encender una luz que criticar la oscuridad. ¿Cuál es el equilibrio entre decir que el mal existe y anunciar a Jesucristo para que venza más el bien, digamos? El equilibrio está en saber discernir, tú en tu corazón. Tenemos todo lo necesario para nuestra salvación y la salvación de los demás. Está en la palabra de Dios, en la tradición de la Iglesia, en los dogmas de la Iglesia, en la vida de los santos. No sé si me olvido de alguna cosa. En principio lo tenemos todo ahí contenido. Toda la revelación se nos ha dado ya, lo suficiente para que sepamos cómo tiene que ser la vida de un cristiano, la conversión, en qué consiste, que es cambiar el corazón, que es decir no al pecado y salir de la esclavitud del pecado, y una vez liberado, pues simplemente ser hijos de Dios y vivir como hijos de Dios, con esa alegría además. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? En que si lo que tengo en la cabeza es todo el rato que estoy mirando a la oscuridad y estoy mirando al mal, incluso lo que hay ya no de mal en el mundo, sino dentro de la propia Iglesia, y no miro a la luz, yo pierdo la perspectiva de la luz. Yo puedo tener la luz a mis espaldas y estoy mirando de frente a la oscuridad, y eso me lleva a la desesperación, me lleva al miedo, me lleva a la crítica continua, y entonces me paraliza, porque ya he dejado de evangelizar la buena palabra, he dejado de hacer obras buenas, porque caigo en la crítica, caigo en el juicio, caigo en el odio, caigo en el rencor, caigo en la tristeza, caigo en la desesperación. Eso es obra del enemigo. Cuando el enemigo nos hace volver la mirada hacia el mal y solamente sabemos hablar del mal, es que nos ha ganado por lo menos ya media batalla, porque ya está haciendo que toda nuestra energía vaya al mal. Mírame qué fuerte soy, qué grande soy, yo he vencido a Cristo. Cuando Cristo nos está diciendo lo contrario, si Él ya nos lo dijo, que nos iban a perseguir, que todo esto iba a pasar, si es que ya lo sabíamos. ¿De qué manera? No lo sabíamos, pero cada época tiene su mal y su malestar. Pero eso es una guerra espiritual. ¿Que caerán muchos de los que están dentro de nosotros? Claro que sí, incluso 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, dicen los salmos. Lo bueno es que nosotros nos podamos mantener firmes mirando al Señor y viviendo lo que el Señor, la vida que Él nos ha dado. Y en la medida que yo viva esa vida, pues seré fértil alrededor mío. Ahora, la cosa está, el equilibrio está en que no puedo ponerme una venda y decir no quiero saber que el mal existe. Eso es distinto. Yo tengo que saber discernir y distinguir dónde está el mal y dónde está el bien. Pero si estoy continuamente mirando al mal y hablando del mal, al final, en lugar de evangelizar, pues desespero a la gente. ¿Quién va a querer ser parte de la Iglesia si yo mismo hablo mal de la Iglesia? Vamos, yo habría que ser un poco tonto o masoca o algo de eso. Creo que ya hay que terminar, ¿no? Más o menos. Sí, yo me refería a estas cosas con muy buena intención, sí, de denunciar el aborto y... bueno, eso es distinto, vale. O sea, denunciar el mal, eso sí, ser profetas, en ese sentido sí. Lo malo es, yo veo cuando termina siendo como una obsesión, todo el rato lo malo. El equilibrio está en anuncio dónde está el mal, lo señalo, pero también pongo ayudas para que esas personas puedan salir de ahí. Es decir, yo puedo decir el aborto está mal, pero también voy a ayudar a esas mujeres a que no aborten. Ahí está el equilibrio. ¿Sigues teniendo todavía sensibilidad por las cosas sacras y por las cosas no sacras de la vida? ¿Te ha quedado ese pozo en tu interior? Es una pregunta. Luego, otra pregunta. Has dicho que 2 santos te apoyaron mucho. Has dicho uno que era Bantuán Sí, y el otro no sé quién. No han sido proclamados santos, pero sí. Bueno, está en proceso. Sí, está en proceso. ¿Quién es el otro? Bantuán y el otro es, no me acuerdo ahora exactamente el nombre, por eso no lo he dicho, pero es el autor del libro de, a ver
ver si me sale ahora también el libro. Tiene un libro, Caminando en valles oscuros o algo así, ahora no me sale. No me acuerdo ahora, lo puedo indicar en algo, no me acuerdo. ¿Qué demonio es al que tú más temías? O decir, al que tú decir, ¿qué demonio es el que más para nosotros como de a pie, personas de a pie, ¿cuál es el que más hoy en día en la sociedad que estamos viviendo tenemos poder o eso? A la primera pregunta, ¿la sensibilidad la sigo teniendo? Tengo algo de sensibilidad, pero ya no tan fuerte como la tenía. Es decir, si ahora me pones una reliquia y una falsa, yo no te sé decir cuál es la buena y cuál es la mala. Eso ya lo he perdido. Tengo cierta sensibilidad, pero muy pequeña. Es decir, ya he perdido eso. Voy camino de lo ordinario, de lo normal, gracias a Dios. Y la otra pregunta, ¿qué demonio? Pues yo diría que el demonio que más ataca a la sociedad hoy en día es un demonio que es muy desconocido, que se llama acedia, que también es un pecado. El demonio de la acedia. Tibieza. La tibieza es distinto, la acedia es todavía más. Diferencia, ¿no? Y de ese pecado, por ejemplo, no nos solemos confesar, porque ya ha quedado como tan oculto que ya casi ni lo diferenciamos. Es un rechazo suave, un rechazo consciente, ¿no? La acedia es como el aburrimiento de la vida espiritual, me aburre todo, no me apetece nada, esto además que... Cuando estás en la calle evangelizando es muy difícil porque es un tema para abordar muy complicado, porque hay que hacer un seguimiento y también hay que hacer un discernimiento. Tú ahí lo único que puedes hacer es anunciar la palabra y dejarle ahí el gusanillo de buscar. Si te encuentras una persona que realmente está necesitada de ayuda, entonces habría que comenzar un discernimiento, que es un proceso dentro de la iglesia, con un sacerdote preparado para ello, un exorcista, para que haga el discernimiento previo y el diagnóstico para ver si necesita oración extraordinaria, que es el exorcismo, o serviría también solo con la oración de liberación. Entonces hay que hacer un acompañamiento con esa persona a través de la oración de liberación, la oración de sanación. Y la persona tiene que querer, claro. Sí. Yo creo que si a ti te ven enamorada, o sea, tú si te enamoras de un chico vas a estar todo el rato hablando de tu chico, qué guapo es, tiene unos ojos, tiene una sonrisa, estás todo el rato hablando de ello y te notan que estás flotando en una nube. Entonces, cuando la gente ve en nosotros alegría, cuando ve en nosotros que nos ha cambiado la vida, que tu vida es plena, que tú no caes en los errores que caen otros jóvenes, y además eso lo cuentas con alegría, la alegría normalmente se contagia y da mucha envidia. Me pueden ocurrir dos cosas, que haya personas que esa envidia les lleva a rechazarte y no querer acercarse y cerrarse todavía más en el mal,
o les puede abrir la vía de que ven una luz en ti y dicen, eso yo lo quiero para mi vida. Y entonces con esa persona es con la que puedes hacer algo. La que se cierra del todo, lo único que puedes hacer es orar por ella en tu intimidad, pedirle al Señor para que el Señor le toque de algún modo el corazón a esa persona, porque tú con tus propias fuerzas no puedes.